grupo de trabajo de transformación digital de la Administración de MetaRed Argentina y quien ha participado en el Premio Internacional de MetaRed TIC en ediciones 2022-2023. También es consultora y asesora en la implementación de soluciones SIU, en particular el sistema de gestión académica para universidades reconocidas del sistema universitario del país. Se encuentra investigando sobre los efectos de la transformación en las instituciones. Tiene adicional trabajos en temas de nivel posgrado para temas de planificación, gestión de las relaciones de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. También nos acompaña del mismo modo nuestros queridos amigos, el doctor Faraón Lorenz Largo y el doctor Antonio Fernández Martínez. Bienvenidos ambos, siempre muy apreciados. El doctor Faraón, catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante, con una amplia trayectoria que entre ellos lo que puedo destacar es el Premio Sapiens en el 2018 al profesor, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana. También tiene reconocimientos, premios en el 2013 a la calidad de innovación docente. Es concedido por la Asociación de Enseñanzas Universitarias de la Informática. También ha formado parte de la European Society for Engineering Education. Es investigador del grupo de investigación Smart Learning. Sus trabajos se enmarcan en los campos de inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos y la gamificación, la aplicación de tecnologías digitales de educación, el gobierno de TI y la transformación de las universidades. Del mismo modo, agradecemos al doctor Antonio Fernández Martínez, coordinador del equipo GT4U, responsable científico del estudio Universitic, análisis de madurez digital de las universidades españolas desde el 2006 hasta el 2020, coautor del estudio iberoamericano U-Digital, del mismo modo que el doctor Faraón Lorenz, profesor titular de la Universidad del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Departamento de Informática de la Universidad de Almería. Todos, por favor, muchísimas gracias, bienvenidos. Sabemos que con ustedes vamos a hacer un panel rico para entender y profundizar en el tema de incrementar nuestra madurez digital, y entonces para ello les pediría que iniciáramos con una primera ronda de preguntas a modo de que podamos profundizar en el tema. La pregunta que estaríamos planteándoles a ustedes es principalmente de cuáles son los habilitadores e inhibidores fundamentales para avanzar en la transformación digital y los retos más importantes a los que se enfrentan las universidades para la transformación digital. En este sentido, me gustaría, por favor, si pudiera iniciar el doctor Faraón. Cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes, buenos días o buenos lo que sea según se esté viendo en directo o en diferido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Nui y Stick por darme la oportunidad una vez más de estar entre todos ustedes. No sé si al final el mensaje ya es cansino de participar tantas veces, pero bueno, creo que al final sí que va calando. Antes de empezar hablando de los retos importantes que los hemos escrito en multitud de documentos y sé seguro que Antonio lo concretará más, me gustaría hacer una reflexión más de calado, echando un paso hacia atrás, ¿no? Y aprovecharé el tema tan manido y cansado ya de la pandemia, ¿no? De lo que nos ocurrió con ese confinamiento. En ese momento circularon un montón de memes que yo utilizaba en mis charlas que decían: ¿quién ha hecho más por la transformación digital de tu organización? El CIO, el CEO, el director de TI, y ponía el coronavirus y estaba marcado esa casilla, ¿no? Diciendo que la transformación digital, que el coronavirus y este confinamiento hizo mucho por la transformación digital.
Y es verdad, pero no es verdad, es medio verdad y medio mentira, ¿no? Y a veces las medio verdades son más peligrosas que las mentiras completas, ¿no? Porque sí que hubo un cambio, una utilización de las tecnologías, pero lo que se hizo en ese momento, yo no lo llamaría transformación, pero si hablamos de transformación digital, fue una transformación digital de emergencia, de obligado cumplimiento, hecho como medida reactiva, ¿no? Y lo que estamos hablando, lo que predicábamos nosotros, cuando digo nosotros es porque Antonio y yo trabajamos mucho, por tanto nos complementamos mucho y nos contradecimos mucho, discutimos mucho, ¿no? Pero lo que predicábamos antes y después de la pandemia es una transformación digital pensada, reflexionada, ¿no? Planificada, intencional. Es decir, es algo que yo como organización quiero hacer y lo quiero hacer de esta manera. Y me diferencia esto de las demás organizaciones, ¿no? Porque si hacemos esa transformación digital reactiva ante el entorno, como fue la pandemia, ya habéis visto, ya lo decíamos en esos momentos, pero el tiempo no ha corroborado que hay un efecto rebote. ¿Vale? Todo eso que en un principio la tecnología nos salvó y nos permitió mantener nuestras organizaciones en marcha, tras acabar el confinamiento y poder volver a la presencialidad, ha habido incluso un rechazo porque las cosas no se hicieron todo lo bien que se tenían que hacer, porque no se podía o porque no se sabía, ¿no? Y tan malo es la ignorancia como el desconocimiento, la ignorancia, el no saber hacerlo como el no querer hacerlo, ¿no? Bueno, por centrar un poco en las preguntas y así dejar paso a mis compañeros, el 1 de abril de 2020, es decir, en España el 14 de marzo fue cuando se hizo el confinamiento, nos confinaron en casa, es decir, que apenas 15 días después de confinarnos, Antonio y yo escribimos en Universidad Sí que el coronavirus iba a ser la prueba del algodón de la universidad digital. Yo no sé si sabrá, en España cuando éramos jóvenes había un anuncio de productos de limpieza en el que decía, pasaba un mayordomo con un algodón, parecía limpio, pasaba el algodón y quedaban rastros. Y decía, el algodón no engaña, ¿no? Porque aunque te parezca limpio, al pasar el algodón veías que había restos de suciedad, ¿no? Pues eso es lo que creíamos, que esa universidad digital que se predicaba en los foros y que parecía tan avanzada, el confinamiento lo puso en evidencia y vio esos rastros, ¿no? Y en ese momento nosotros decíamos que había tres retos para las universidades. Y más o menos el mensaje sigue vigente, aunque ahora supongo que Antonio lo detallará y lo concretará. Hablábamos de, como un primer reto, era el liderazgo firme de los equipos rectorales para dar solución a los problemas que surgían en ese momento. No bastaba que cada profesor tuvimos que hacer lo que pudimos, todo el personal técnico y el administrativo de las universidades lo hizo, pero se necesitaba un liderazgo desde los equipos rectorales que orquestara todo esto y a quien no tenía directrices se las diera, pero al que sabía lo que iba a hacer, lo que tenía que hacer, le dejara hacerlo con el paraguas institucional, ¿no? Pues ese mismo liderazgo se necesita ahora, ¿no? El segundo reto que dijimos es que necesitábamos seguir ofreciendo nuestro principal servicio, que era la docencia, pero en ese momento tenía que ser una docencia online. No podíamos hacerlo de otra manera porque no podíamos acudir a las aulas. Y lo que quedó claro desde el principio, y mira que ya se decía, es que dar clases online no es lo mismo que dar las mismas clases, pero a través de Internet. Es decir, se necesitaba una metodología adecuada y se necesitaba que nuestros estudiantes y profesorado tuvieran un equipamiento tecnológico personal suficiente y lo más clave que hasta ahora parecía que se decía y no se escuchaba, competencias digitales para sacar partido y rendimiento a todo ello, ¿no? Y el tercer reto que veíamos nosotros ahí era cómo mantener todos los servicios universitarios en danza, mantenerlo abierto. Ahí las universidades españolas yo creo que están muy avanzadas todo el tema de la administración electrónica, de toda la parte de gestión a través de la tecnología. Creo que se ha reforzado, se han hecho muchísimos desde entonces trámites administrativos online. Y la cosa que dio un paso adelante y creo que medio pasito para atrás, he dicho medio y no dos para atrás como la canción, era el tema del teletrabajo, que sí que se tuvo que trabajar desde la distancia, pero ahora por temores y por cultura de las instituciones se vuelve atrás y no se permite teletrabajo. Sé que hay un teletrabajo que no sería necesario, pero sí que hay una parte de teletrabajo que daría flexibilidad tanto a las organizaciones como al personal que trabaja en ellos, ¿no?
Y acabo ya mi intervención con la frase que acabábamos en el documento, que decíamos que la transformación digital de las universidades está dirigida por la estrategia, está impulsada por la tecnología y está diseñada para las personas, ¿vale? No solo a la tecnología la impulsa, pero no podemos estar pendientes tanto de la tecnología. Si hubiésemos tenido esta reunión hace un año, yo les estaría hablando y habláramos de tecnología, yo les estaría hablando del metaverso. Me pasé el verano leyendo sobre el metaverso y escribiendo el metaverso en educación. Pero en noviembre, a finales de noviembre, salió el ChatGPT y ahora debemos estar hablando de inteligencia artificial. ¿Y qué estaremos hablando dentro de un año? No lo sé. Por tanto, poner el foco en la tecnología solo no es adecuado. Sí que tenemos que conocer la tecnología porque es la que nos va a impulsar, pero nos va a impulsar hacia donde queramos nosotros. Necesitamos estrategia y para el impulso necesitamos disponer de personal adecuado y competente. Dejo con esto ya mi intervención, Luz. Sí, como que nos quedamos allí muy enganchados con el tema. Yo le pediría a Antonio que por favor nos ayudara a continuar, profundizar con estas reflexiones, en principio una vez planteados estos 3 retos. Muy bien, muchas gracias a Anuis por invitarme a participar de esta mesa tan interesante y también permitirme pues, hablar una vez más de cómo vemos los retos y cuáles son los principales inhibidores y al mismo tiempo también catalizadores o habilitadores de la transformación digital. El catalizador número uno y también el principal inhibidor, o sea, es el rector. Es el rector y su equipo de gobierno. En el sentido lo más amplio que queramos, ¿no? No sé cuántas personas, pero aquellos que son líderes de toma de decisión estratégica en la institución son los que realmente deben entender la importancia de la transformación digital y llevarla a cabo. Y entiendo que ellos son los responsables, y no me estoy refiriendo a un grupo amplio de personas, sino quizá a un grupo más limitado, de redactar la estrategia digital. La transformación digital no puede ser una suma de iniciativas o planes pilotos aislados donde se prueba alguna tecnología emergente y muchas veces de manera exitosa, pero la transformación digital debe responder o debe ser la herramienta que resuelva una estrategia digital. Así que el primer paso para la transformación digital es que el rector, su equipo de gobierno, establezcan cuál es la estrategia digital de su universidad. La estrategia digital no es algo aislado, no algo diferente a la estrategia institucional. De hecho, yo diría que de aquí en adelante deberían ser lo mismo. La estrategia institucional de una universidad o de una institución de educación superior debería ser digital. Y a la hora de diseñar la estrategia, hay un elemento que yo creo que no contribuye a la transformación digital, que es pensar que la estrategia debe resolver los problemas y los retos que tiene la institución hoy en día. Creo que no es suficientemente ambiciosa ese tipo de estrategia, sino que la institución debería hacer un poco aquello que Wayne Gretzky decía en el caso del juego de hockey. Y es que este hombre, que creo que todo el mundo sabe que es considerado el mejor jugador de hockey de la historia, decía que un buen jugador de hockey está donde la pastilla está. Sin embargo, solamente los jugadores de hockey extraordinarios están donde la pastilla va a estar. O lo que es lo mismo, la universidad, a la hora de establecer su estrategia digital, se encuentra ante el reto no de solucionar los problemas actuales, sino de saber cómo va a ser su universidad dentro de 3, 4 años y cómo de competitiva puede llegar a ser si en estos momentos planificamos las tecnologías que debe incorporar para ser competitiva en el futuro inmediato. Es un ejercicio de predicción, pero también es la única manera que tiene la universidad de converger hacia una situación de ser competitiva en el futuro inmediato. Y es que muchas veces dos estrategias fijan diferentes líneas de implementación de tecnología. Recientemente, una universidad con la que colaboramos nos pedían un proceso o que planificáramos un proceso de transformación digital para llegar a ser internacional de la manera más rápida posible.
Y esto significa que si la estrategia es ser internacional, los elementos a implementar pues tienen que ver, bueno, por ejemplo, con determinar cómo de híbrida va a ser la universidad en el futuro inmediato, que seguro que será muy diferente a como lo sea en este momento. Habrá que determinar los cambios, tecnología y inversión necesaria para que la universidad sea más online, para poder dar la capacidad a aquellos estudiantes internacionales que se van a incorporar. Sin embargo, si la estrategia fuera diferente, por ejemplo, aumentar la satisfacción de los estudiantes presenciales, pues estamos hablando de que la estrategia obliga a poner en marcha medidas de implementación de apoyo a la docencia presencial, con espacios para aprendizaje activo, con incorporación de tecnología activa, con una serie de elementos que van a contribuir a ello. Entonces, la estrategia es realmente el referente. A este respecto, el estudio que estamos realizando y que próximamente se va a publicar, yo espero no ser demasiado indiscreto si adelanto algunos datos, dice que 3 de cada 5 universidades participantes en el estudio, el U Digital de MetaRed, 3 de cada 5 participantes ya tienen diseñada una estrategia digital. Sin embargo, ese mismo estudio dice que la planificación de la transformación digital apenas ocurre en 1 de cada 3 universidades. Eso significa que aunque haya estrategia, no se planifica la transformación digital. Y ese es el segundo elemento que de alguna forma quería proponer como elemento fundamental para el éxito de la transformación digital, planificarla. Si necesitamos que la universidad, la institución madure, incremente su madurez, tenemos que hacer un plan donde todas las acciones contribuyan a esa madurez. Y esas acciones tienen que ser integrales, coordinadas y a medio largo plazo y, por supuesto, dotadas con los recursos suficientes, que sería el tercer elemento. Puedo tener diseñada el plan que si no hay recursos suficientes, y no me refiero solamente a financieros, que son imprescindibles, sin dinero no hay transformación digital. Y además no sin dinero puntual, sin dinero que aparece buscando de donde no lo hay, sino sin una contribución financiera sostenible en el tiempo. Pero no solamente eso, también nos estamos refiriendo a recursos humanos que deben sufrir o disfrutar de una formación en competencias, que deben de alguna forma entender cómo la universidad debe ir en procesos de cambio profundo, de aplicar innovación, de evitar que esos recursos se conviertan en obstrucción al cambio y muy al contrario lo impulsen. Y por último, yo diría que hay la necesidad de cambiar la estructura de toma de decisión de la universidad. No solamente a nivel estratégico, que debería haber un comité de estrategia digital para diseñar la estrategia que hemos comentado antes y para supervisar su implementación, sino que debe haber comité de transformación digital para llevar a cabo ese plan de transformación e implementarlo. Y después cambios estructurales, por ejemplo, en cuanto a potenciar la innovación docente, la innovación en procesos y otros elementos estructurales. Para resumir, peligros, retos que tiene que superar la transformación digital. La involucración del rector y su equipo. Sin esa involucración no hay transformación digital. Un plan económico sostenible a medio plazo y un cambio que nos lleve hacia una cultura digital, una cultura de la innovación. Y por último, evitar que toda la transformación digital sea delegada al área TIC, al staff TIC, porque siendo imprescindible, y por mi experiencia, disponiendo como disponemos de personas muy competentes en el área TIC, por mucho que ellos puedan hacer, no pueden hacer esa transformación digital solos. Hay un elemento estratégico y hay un elemento transversal que involucra a todos los departamentos de la universidad, porque la transformación digital va más allá de inundar la universidad de tecnología. La transformación digital va de cambiar los objetivos de la universidad para hacerla más competitiva en el futuro inmediato. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Creo que varios puntos que reflexionar en estos peligros que
terminaste mencionando, y yo le pediría a la doctora Alicia que nos diera sus aportaciones, por favor. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por hacerme parte de este panel y poder contribuir con mi experiencia en la Universidad Nacional del Nordeste, en nuestro sistema universitario argentino, y nutrirme de todo lo que han comentado Faraón y Antonio, que coincido ampliamente con ellos. O sea, retomando lo que decía Faraón respecto de la pandemia y lo que significó, la verdad es que fue totalmente reactiva para nosotros también, a pesar de que tenemos un factor que nos distingue y que tenemos un sistema universitario en cuanto a sistemas de información muy sólido, que compartimos todas las universidades nacionales, la mayoría, que hablamos el mismo lenguaje, que vamos transformando las realidades. La verdad es que eso no alcanza, es solamente una partecita de toda la película, como lo decía Antonio recién también. En ese sentido, como tomando los retos que planteaba Antonio, nosotros tenemos justamente que alinear todos estos elementos para poder planificar la transformación digital. Venimos haciendo desarrollos y venimos trabajando en este sentido, pero creo que el reto más importante al que estamos enfrentándonos es a esto de planificar y poder dirigir la transformación digital y dejar de hacer esfuerzos aislados o reactivos, como decía Faraón. La verdad es que nuestra situación en cuanto a los recursos, como decía Antonio, que son indispensables, son necesarios, si no, no hay transformación. En Argentina nos encontramos en una situación muy particular, político, económico, que nos dificulta, es una adversidad muy fuerte que tenemos para lograr inversiones concretas y poder avanzar en la transformación digital. Sin embargo, ese no debe ser una barrera, sino que debemos sortear eso con mucha creatividad y con mucha comunicación e intercambio, y el sistema universitario nos facilita esto. Y hoy día debo reconocer que las autoridades han tomado conciencia de esto, se han involucrado a nivel nacional los rectores a través del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, donde hay presupuestos más marcados en este sentido y ayudas para lograr planes de transformación digital en las distintas universidades, y nos genera como cierta expectativa como para poder avanzar mejor en los planes que cada universidad diseñe. La verdad es que nosotros en la Universidad Nacional del Nordeste tuvimos hace muy poco un cambio de gestión y estamos transitando todos estos retos que marcó Antonio para lograr un plan y una transformación digital concreta, digamos, con una visión a largo plazo, en la que se alineen todos los desarrollos y todas las estrategias a la estrategia de gestión de la universidad. Bien, pues muchas gracias, doctora Daverio. Bueno, me parece que ya se han comentado algunos elementos que son importantes para la pregunta que yo traía en particular, ¿no? Hacia dónde se tendría que dirigir el timón de las instituciones en materia de transformación digital. Pero ya lo decía Antonio, ¿no? Hay que articular. No es un tema de un esfuerzo aislado de las áreas de tecnologías de información. Y en ese sentido, mi pregunta son dos. La primera es, ¿qué áreas también tendrían que sumarse, además del liderazgo de las rectorías o de las direcciones generales de las instituciones de educación superior, a estos esfuerzos? Y por otro lado,
¿cómo tendría, digamos, las personas responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación que armar un argumento hacia la rectoría o hacia las personas que asignan los presupuestos y en donde se puede incidir a la estrategia institucional para que esto sea claro, ¿no? Es decir, probablemente en este momento, aquí en esta charla de ANUY STIC, pues se ha convocado y nos estén acompañando a distancia, pues muchos responsables de TIC, de las instituciones. Y me encantaría saber que hay también gente que está en los patronatos y que asigna los recursos, ¿no? Y que participa también en la formación docente, etcétera. ¿Qué es lo que tendría que hacer la gente que trabaja en las áreas de TIC para llevar este mensaje de tanta relevancia, en donde tiene que ser una estrategia articulada en la transformación digital hacia los tomadores y las tomadoras de decisiones en las instituciones, llámese rectorías, direcciones generales, etcétera, etcétera? Entonces, podríamos tal vez empezar contigo, Antonio. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es un reto porque el área TIC, bueno, primero el área TIC debe entender el papel, su nuevo papel dentro de la transformación digital y entender que un área TIC tiene que tener dos protagonismos diferentes. Uno que tiene que ver con conservar operativa todo lo que es las tecnologías de la universidad y creo que es una labor que implica muchas horas y muchos recursos y en este momento donde se presume de transformación digital parece que se menosprecia o menos valora esta labor, pero creo que sigue siendo fundamental. O sea, tenemos unas tecnologías impuestas que están haciendo funcionar la universidad y necesitamos primero hacer ese mantenimiento, después analizar tecnologías que optimicen y hagan algo más eficiente estos procesos que ya están en marcha. Y yo creo que ahí los protagonistas absolutos es el área TIC, con sus propios recursos, con sus propios conocimientos y sin la necesidad de un apoyo fundamental externo, salvo sus propias competencias, que estoy seguro que la tienen, porque han dado por toda Latinoamérica y la verdad es un orgullo y un placer compartir con profesionales tan competentes. Y no lo digo porque este sea el foro, es que siempre lo dije y tengo que repetirlo. Sin embargo, la transformación digital creo que sobrepasa las responsabilidades y las capacidades que tiene el área TIC. ¿Por qué? Porque tiene que venir impulsada desde arriba. Entonces, lo que tienen que hacer los directores del área TIC, los principales líderes de TIC, es convencer desde donde estén a sus superiores sobre la conveniencia, o si la iniciativa viene desde arriba, ser muy abierto y receptivo a ese nuevo rol que tiene que tener el área TIC de innovación, de cambio, de transformación, de disrupción. Y en ese caso, quizás no sea tan protagonista el área como otros departamentos. O sea, si necesitamos enseñar de otra manera y tenemos la ocasión de hacerlo a través de metodología activa, tecnologías de aprendizaje personalizado, adaptativo, espacios abiertos para... O sea, tenemos una serie de elementos que no es el área TIC el que tiene que impulsarlo. Son otros departamentos de la universidad los que tienen que diseñar el futuro a ese respecto. Pero obviamente la complicidad con el área TIC es fundamental. Y ahí es donde el área TIC se convierte en cómplice. Necesitamos de su involucración y necesitamos que proporcionen al resto de departamentos pues todas las herramientas necesarias para que ese diseño sea el más eficiente posible. Entonces es cierto que en otros aspectos es el área TIC la que lidera, pero yo creo que la transformación digital es una labor compartida por aquellos departamentos que tienen que tener el protagonismo de rediseñar procesos, de poner en marcha nuevos procesos formativos de gestión, y el área TIC lo que tiene que hacer es acompañarlo. Ambos departamentos no van a poder hacer nada sin una adecuada involucración de los líderes que pasa por tener recursos. Es cierto que cuando yo tenía la responsabilidad en mi universidad y propuse un cierto cambio o una cierta transformación, entendíamos que no tenemos los recursos el primer año para ser demasiado disruptivos. Y entonces lo que hicimos fue dedicarnos a reorganizar departamentos. Hay que hacer mucho más fuertes los departamentos de diseño de procesos, reorganizar de alguna forma
estructuras de toma de decisión para que sean mucho más ágiles, establecer presupuestos que cubrieran, por un lado, tanto el mantenimiento o la inversión en operación como la inversión a medio y largo plazo en disrupción o en transformación digital. Entonces hay elementos que se pueden ir adelantando hasta que llegue el recurso más necesario, que es el económico. Y a veces no llega. Y a veces, yo creo que las circunstancias que se dan en la universidad son dos tipos de liderazgo. El liderazgo comprometido, que sabe lo que es la transformación digital y, por tanto, diseña la estrategia y el plan de transformación, pero llegado el momento no tiene los recursos o tiene que aplicar esa transformación digital a un ritmo más lento porque los recursos no le permiten que sea más acelerado. Y después, lo que sí que debe desaparecer de nuestras universidades es estos líderes que no entienden cómo hacer la transformación digital. No digo hacerlos desaparecer en cuanto a eliminarlos o sustituirlos, sino en cuanto a formarlos, informarles, darle la herramienta, la complicidad, involucrarlos, porque yo creo que se puede dar incluso la circunstancia contraria, que teniendo recursos humanos, incluso económicos, si el líder no es consciente del camino a seguir hacia la transformación digital, esta no llegue. Me preocupa la desigualdad en el estudio digital. Hemos detectado una desigualdad tremenda entre territorios, entre tipos de universidades y, por tanto, el futuro y ese llamamiento a que la universidad sea competitiva en el futuro, pues van a ser más duros para universidades de algunos territorios con gobiernos que han dejado de ver la importancia de invertir en educación y de invertir en innovación en la educación o en transformación digital, con otros territorios donde esa inversión va en aumento, inversión pública, por decirlo así. Y es cierto también que cada vez se destacan más las universidades que tienen recursos, las universidades privadas. Ellas son las que, sin ningún tipo de pudor, porque tienen el recurso, están implementando todas las directrices de transformación digital cuando tienen un líder pues, visionario y tienen los recursos. Entonces me preocupa mucho que hasta hace muy pocos años esa competir por ser una universidad digital con recursos era posible en muchos aspectos, pero ahora mismo se están viendo claramente que hay países donde sus gobiernos no apuestan por ello y después en otros países donde la apuesta pública dista mucho de ser la apuesta de universidades privadas. La transformación digital o uno de los pilares de la transformación digital para nosotros es potenciar, que una universidad potencie su competitividad local, pero al mismo tiempo sea competitiva a nivel global. No creo que en 3, 4, 5 años existan universidades que solamente sean buenas porque ayudan a su territorio. Creo que las instituciones de educación superior en 4 o 5 años van a ser buenas si son referentes también a nivel global. En algunos aspectos, pues, que le infieran competitividad. Y me temo que cada vez más hay algunas universidades que están abordando con plena capacidad de éxito la transformación digital por ser privada o estar en un territorio, y otras que, a pesar de poder tener líderes visionarios que quieren hacerlo, por falta de financiación y estar en territorios más, bueno, con menos suerte a ese respecto, pues no van a llegar a ser tan competitivas. Me preocupa profundamente y, bueno, no sé lo que podemos hacer en este foro, pero lo digo, para que llegue donde tenga que llegar es necesario buscar esos recursos para poder plasmar esa idea de transformación digital. Gracias. Gracias, Antonio. Justo es lo que queremos que llegue el mensaje. Y bueno, ya Faraón hacía referencia a la etapa de la contingencia sanitaria, ¿no? Y un poco como resultado de lo que ha pasado en los países, nos hemos asomado de pronto a los datos y hemos visto instituciones que registraron una baja importante en su matrícula y simplemente porque no había recursos
no solo en la universidad, sino fuera de la universidad pública que atiende además a una población que pues requiere más ayuda que otro tipo de población, ¿no? Doctora Alicia, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo tendría que ser esta comunicación hacia los liderazgos institucionales y qué áreas tendrían que participar en esto? Bien, claramente yo creo que los líderes de tecnología tenemos que poner más énfasis en las habilidades blandas y en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la empatía con toda la comunidad a la que atendemos, es decir, entender sus necesidades, sus problemáticas y ver cómo, de qué manera acompañar con la tecnología y entendiendo de que en esta adversidad que estamos viviendo, que es que no tenemos recursos y demás, ver cómo encontrar, cómo darle vuelta a la situación para poder lograr de todos modos los objetivos. Aunque sea más lento, como lo decía Antonio, pero asertivamente, ir avanzando concretamente. Un ejemplo, nosotros la universidad en la que yo estoy es una universidad regional, es una universidad que está emplazada en 2 provincias del norte de Argentina, y cada unidad académica, cada facultad que desarrolla las propuestas formativas, las carreras, tiene su propia autonomía, ¿sí? Pero, a decir verdad, cada uno tiene su equipo de tecnologías y nosotros desde la unidad central, desde el rectorado, buscamos integrar y acompañar a todos ellos. Pero también es cierto que al ser una universidad tan grande y de tantos años, hay muchos desarrollos, muchos esfuerzos aislados en la universidad que, y recursos muy valiosos, recursos humanos, pero que no son del área de tecnologías, ¿sí? Entonces, lo que hicimos para sortear toda esta situación y poder potenciar y lograr mejores resultados es un proyecto colaborativo donde relevemos toda esta situación, este desarrollo aislado que hay en pro de objetivos comunes, para poder alinearlos a la estrategia de la universidad, a la estrategia de la gestión y poder empezar juntos y potenciando a esos recursos para poder trabajar en forma colaborativa, porque entendemos que ese es uno de los pilares, el trabajo colaborativo, el trabajo en redes, para poder resolver las situaciones y para poder acompañar a la gestión, a los tomadores de decisiones con la tecnología, pero de manera integrada, de manera integral, porque como esfuerzos aislados no conducen a ningún puerto. Entonces la idea es resolver, digamos, capitalizar todos esos esfuerzos en pro de un objetivo común y alineados a la estrategia. Y en este sentido, como decía, las habilidades blandas de los líderes de tecnología van a estar muy por encima del resto, porque tenemos que conocer la tecnología, tenemos que conocer hacia dónde va, pero y cuáles son las herramientas disponibles que vamos a tener que equilibrar y compatibilizar con los recursos que tengamos. Pero en ese sentido, no quedarnos con que los recursos son escasos o con que no se pueden avanzar, sino buscar y rediseñar y constantemente adaptarnos a lo que se va presentando para ir sorteando esas situaciones y poder ir avanzando en la estrategia. Muchas gracias, doctora. Pues aquí creo que queda dentro de todos estos elementos que ya han comentado, compartido, a mí como que me parece que faltaría preguntar también si esto que no es un esfuerzo aislado, que tiene que hacerse a través de estrategia institucional, etcétera, también una alternativa y dentro de sus estudios probablemente haya alguna información sobre esto, no lo sé, me encantaría saberlo, si también se puede hablar de alianzas institucionales, ¿no? O sea, si eso suma
a la transformación digital, dado que a lo mejor no hay recursos suficientes, quizá en una sola institución no hay una facilidad para comunicar a todas las entidades, áreas, facultades, porque hay distintos modelos de universidades, ¿no? ¿Tú qué opinas, Faraón, al respecto? Sí, mira, antes te voy a hacer un comentario relacionado con las preguntas que has hecho antes a mis compañeros, ¿no? Porque yo cuando accedí al cargo, un catedrático, amigo de Antonio y mío, con mucha experiencia, me dijo, mira, Faraón, porque acaba de salir a director de la escuela y yo no tenía experiencia, me dijo, mira, si quieres hacer las cosas, no te quieras poner tú las medallas. Haz que se hagan, aunque no nazcan de ti, ¿no? Yo creo que los servicios de informática tienen un papel protagonista de humildad, ¿no? Yo comentaba como en Dumbo, en la película Dumbo, que el ratoncito Timoteo le hablaba a la oreja del domador para cuando estaba dormido, para cuando se despertara dijera, qué gran idea tengo, ¿no? Entonces, ese es el papel para mí de los servicios de informática, ¿no? Hacer que la organización quiera, porque en transformación digital, digital es el adjetivo. El sustantivo es transformación y transformación digital no es el servicio de informática. Es decir, yo digo claramente aquí, aunque me apedreen todos los oyentes, yo que soy profesor no quiero que la transformación digital de mi universidad relacionada con la docencia me la diga el servicio de informática. Me niego, ¿vale? Bueno, y en cuanto a las preguntas, creo que es necesario la colaboración. Creo que los foros de colaboración, el compartir, el hacer la colaboración es básica porque estamos transitando por un terreno desconocido, costoso en recursos y en tener personal capacitado. Antonio y yo hablamos del término más que transformar digital, lo que decimos es, si quieres transformarte digital o no. ¿Vale? El que te transformes como organización es una cosa que tú decides. Ahora, lo que es recomendable es que tengas una madurez digital que te permita adaptarte a los tiempos. Entonces, para adquirir la madurez digital, todas las universidades sí que nos parecemos y podemos colaborar. Entonces, colaboremos para tener una madurez digital fuerte. Y luego ya cuando seas maduro digitalmente, diferénciate con tu estrategia y con las metas que tú te pones como universidad. Pero para adquirir madurez, si lo hacemos de forma colaborativa, compartiendo recursos, compartiendo experiencias, todas esas, de esa manera podremos hacerlo mejor y lo podremos hacer más viable, porque el otro el reto es tan fuerte para todas las organizaciones y para la sociedad que una universidad de forma aislada es muy difícil que lo consiga o tiene que poner muchos recursos. Por tanto, creo que la colaboración de ideas, de experiencias, es básica. A ese respecto, habéis preguntado por algún dato. En el estudio iberoamericano dice que 2 de cada 3 universidades participantes en el estudio analizan los casos de éxito y buenas prácticas de otras instituciones y colaboran con ellos de manera frecuente y como parte de su propia política, o sea, como principio. El principio de colaboración forma parte y es frecuente en 2 de cada 3 instituciones. A mí me resulta suficiente, pero mejorable. Yo creo que deberíamos tender al 100%. Solamente con las vías de colaboración podemos entender cómo hacer ese incremento de madurez digital al que hace referencia Faraón. Muy bien. Sí, adelante. Corte. Nosotros en Argentina tenemos el SIU, que es el Sistema de Información Universitaria, creo que lo comenté al principio, que la verdad es que trabajamos colaborativamente entre todas las universidades del sistema universitario argentino. Es decir, justamente el jueves pasado y viernes estuve en la provincia de La Pampa en un taller anual que todos los años se hace, donde participamos más de 1.300 personas, referentes de tecnologías y usuarios de los sistemas de información que el SIU pone a disposición de todo el sistema. Tenemos un ecosistema de soluciones que resuelven la gestión diaria de cada una de las áreas de la universidad, desde la gestión académica, la gestión administrativa, y la verdad es que eso nos pone en una situación de poder compartir, nos facilita mucho esto de trabajar en comunidades. De hecho, nosotros como Universidad Nacional del Nordeste estuvimos presentando la experiencia de la implementación del sistema de expediente electrónico en nuestra universidad, como motivando a otras instituciones
con nuestra experiencia de los problemas que tuvimos, cómo lo fuimos sorteando, cuáles son los beneficios que fuimos consiguiendo, y así nos hemos nutrido de otras experiencias en otros ámbitos. En realidad estos talleres son muy buenos y nos instaló esta forma colaborativa, este trabajo en equipo, este trabajo en comunidades para ir resolviendo situaciones. Disponemos de foros y disponemos de un montón de medios de comunicación para ir trabajando y mejorando todo el sistema, ayudándonos a todas las universidades a lograr esta madurez digital que mencionaba Faraón. Entonces, en ese sentido, y además hay todo un trabajo de visión de cómo vemos la universidad dentro de unos años, porque entonces todos vamos hacia ese norte, digamos, para poder trabajar internamente en nuestras universidades. Eso es sumamente rico, es una práctica, es una muy buena práctica y que nos ayuda a los directores de TI estar muy atentos a las necesidades y ver por dónde ir resolviendo las situaciones, acompañando a todos los usuarios, mejorando la experiencia también de los usuarios, ¿no? Que es el objetivo. Bueno, pues de verdad que la dinámica que se ha seguido en esta mesa panel, las intervenciones muy interesantes, han hecho que nos agotemos prácticamente el tiempo. Sí tenemos unas preguntas que les vamos a pedir, pues, a quienes nos están siguiendo en las diferentes redes sociales y también agradecerles todos los comentarios, todas las felicitaciones para nuestros panelistas. Nos dicen que muy interesante, pues, todas las exposiciones. Y había una pregunta, nada más la voy a comentar, no va a dar tiempo de que la podamos responder, relacionada con las dimensiones de la transformación digital. Y esa, por favor, te pido a quien hizo la pregunta, Vicente Merchant, que la vamos a tener pendiente y por supuesto la vamos a responder. Hay otras preguntas relacionadas con el encuentro y estamos de verdad muy agradecidos de que nos sigan y que puedan también seguir compartiendo las diferentes actividades. Y finalmente, pues lo que me corresponde es cerrar este panel agradeciendo toda la gentileza de nuestros panelistas, también la moderación de la doctora Luz, de la doctora Alejandra, agradeciendo a José Luis esa cálida bienvenida al encuentro y deseándoles a todos mucho éxito en todas las actividades que se estarán realizando y pedirles también, pues por supuesto, a nuestros panelistas también invitadísimos a seguir todas las actividades del encuentro. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana. Y también, bueno, pues excelente día, tarde, noche, agradecerles de verdad este tiempo y este esfuerzo. Un abrazo a todos y pues muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.